No importa cuánto tiempo tarden las obras, sino el legado que dejan. Ese parece ser el mensaje de la Catedral de San Vito en Praga, una joya gótica que tardó cerca de 600 años en completarse. Hoy los invito a recorrerla conmigo en un nuevo capítulo dedicado a los lugares más interesantes de la capital checa. Sean todos bienvenidos. Desde el momento en que entras a la Catedral de San Vito, sientes que estás en el corazón espiritual y cultural de la República Checa. Este templo gótico no solo es el edificio religioso más importante de la ciudad, sino también un símbolo de identidad nacional. Aquí se celebraron coronaciones reales, reposan santos y reyes, y se han escrito siglos de historia. Todo esto lo percibes apenas levantas la mirada hacia cualquier rincón del templo. Las primeras impresiones al cruzar la entrada principal es la inmensidad. Las columnas parecen no terminar nunca y los techos de la nave central, tan altos y sublimes, obligan a levantar continuamente la vista. En ese instante, uno se siente pequeño frente a un espacio que tardó casi 6 siglos en completarse. Las dimensiones abruman y más aún cuando la luz atraviesa los vitrales de colores que iremos descubriendo en detalle. Esta catedral puede visitarse la mayor parte del día con un costo aproximado de 14 euros que da acceso a algunas zonas restringidas. Allí, al caminar, uno tiene la sensación de estar recorriendo espacios de recogimiento donde la memoria medieval de Praga y la fe han convivido por cientos de años. Todo aquí impresiona, la altura, los arcos, los vitrales que narran historias, cada escena bíblica y momento del cristianismo checo está pintado con cientos de colores que, al filtrarse con la luz de la tarde, ofrecen un espectáculo único sobre los suelos y muros de piedra. La Catedral de San Vito tiene tanto para ver que en mi experiencia lo mejor es dejarse llevar. Recomiendo iniciar por los laterales, donde se ubican capillas con vitrales únicos, entre ellos los diseñados por Alfons Mucha en el siglo XX, quien aportó un aire modernista al gótico. En tiempos pasados, estas ventanas no solo eran decoración, sino una catequesis visual para quienes por aquel entonces no sabían leer. Esta sin duda es una catedral donde resulta imposible quedarse quieto. Cada rincón tiene detalles sacros que atrapan la mirada. Mientras recorro estos pasillos, les cuento que la construcción comenzó en 1344, bajo el reinado de Carlos IV, con la intención de crear un templo digno para guardar las reliquias de San Vito y servir como iglesia metropolitana del arzobispado de Praga. Su edificación se prolongó durante siglos y solo se dio por terminada en 1929. Este largo proceso de construcción dio como resultado una mezcla de estilos, del gótico puro y renacimiento hasta el neogótico del siglo XIX. Cada piedra refleja una época distinta. Más de una docena de arquitectos trabajaron en ella, la mayoría sin llegar a ver el resultado final de una obra que ocupó gran parte de sus vidas. Lo que hace única San Vito no es solo su tamaño, comparable con las grandes catedrales de Europa, sino su papel en la vida política y religiosa del país. Aquí fueron coronados reyes de Bohemia y descansan también santos como San Venceslao, patrón de la nación checa.
Por eso no es raro encontrar sepulcros y placas mortuorias tanto en las paredes como en el suelo. Uno de los atractivos al recorrer los laterales es descubrir los sepulcros reales. Varias tumbas forman parte esencial del recorrido, como la de Carlos IV, el emperador que impulsó la construcción de esta catedral, o la de Rodolfo II, emperador del Sacro Imperio, quien amó profundamente a Praga. Estas tumbas, por su importancia histórica, se encuentran resguardadas en los bajos de la catedral. Además de los sepulcros reales, las paredes laterales exhiben placas conmemorativas y relieves dedicados a obispos, nobles y clérigos. Algunas son sobrias, otras lujosas, pero todas transmiten un mensaje común: la memoria eterna en la casa de Dios. Y bajo nuestros pies, un cementerio silencioso. Lápidas planas con inscripciones en latín marcan el descanso de arzobispos y jerarcas de la Iglesia. Como decía antes, no hay un orden fijo para la visita, pero si cuentan con tiempo, recomiendo recorrer con calma las capillas laterales. Allí se encuentran verdaderos tesoros, aunque muchas tienen el paso restringido. Desde las rejas doradas que las delimitan, se pueden imaginar los espacios de oración privada que en la actualidad resguardan reliquias. La grandeza de esta catedral contrasta con algo que desconocía antes de venir y confirmé luego, y es que gran parte de los checos se declaran ateos. A diferencia de otros países de Europa Central, solo un 24% de la población actualmente se considera creyente, una curiosidad que me sorprendió y de la que hablaré con más detalle en otro futuro recorrido. Por ahora seguimos nuestro paso contemplativo por San Vito, en pleno castillo de Praga. No me canso de ver tantos detalles: santos tallados en madera, altares dorados, frescos restaurados. Cada capilla guarda su propio carácter y restricciones. Las vallas doradas y la vigilancia constante hacen que solo podamos contemplarlas a una distancia prudente, intocables, como si fueran reliquias en sí mismas. Para quienes admiran el arte religioso, esta catedral ofrece mucho más que monumentalidad. A pesar de los miles de turistas que pasan día a día, el respeto a lo sagrado se mantiene. Se pide, por ejemplo, ropa adecuada, hablar en tono bajo y respetar las zonas restringidas. Con la entrada, además, no solo se accede a la catedral, sino también a otros edificios históricos y museos del Castillo de Praga. Debo decir que por cuestiones de tiempo no pude acceder a otras áreas, pero la planta baja con sus capillas laterales y la majestuosa nave central bastan para resumir la grandeza del lugar. En pleno centro, entre las bancas, destaca la estatua de San Adalberto, segundo obispo de Praga y mártir del cristianismo en Bohemia, recordándonos los orígenes de la fe en estas tierras. Aquí además se encuentra la tumba de František Tomášek, cardenal y arzobispo de Praga durante el comunismo, recordado por defender la libertad religiosa en tiempos difíciles. Aunque es un templo católico desde el siglo XIV, la catedral pertenece al Estado.
lo que explica que su gestión forme parte del complejo del Castillo de Praga, uno de los sitios turísticos más visitados de la ciudad. Uno de los sitios que capta más atención al visitar la Catedral de San Vito es la capilla de San Venceslao. Su decoración es con piedras preciosas y frescos medievales, siendo una joya del gótico europeo. Allí se conserva la tumba del patrón de Bohemia, aunque solo puede contemplarse desde cierta distancia. La catedral tiene tanto por ofrecer que una visita completa puede llevarse fácilmente 2 horas. Existe además la opción de subir a la Gran Torre por un costo adicional de 8 euros. Son 280 escalones que llevan a una de las mejores vistas de Praga. En esta ocasión no subí, pero lo dejo como reto si algún día vienen a conocer este lugar inmenso, con sus columnas, vitrales y el gran órgano de miles de tubos que cuando suena lleva al templo con vibraciones celestiales. Si me preguntaran cuál es la mejor hora para visitar la Catedral de San Vito en Praga, diría sin dudarlo que es alrededor de las 4 de la tarde, cuando la luz del sol ilumina las torres y transforma la piedra interior en tonos dorados y rojizos, un espectáculo que queda grabado en la memoria de los visitantes. Visitar templos es algo que suelo hacer en mis viajes, más allá de credos o religiones. Son lugares donde se refleja cómo las sociedades han vivido el arte y la espiritualidad durante siglos. La Catedral de San Vito, en pleno Castillo de Praga, es prueba de ello. Más allá de la religión, representa patrimonio y legado. Después de 6 siglos de construcción, nosotros tenemos el privilegio de contemplar su grandeza final. Con estas vistas de la catedral y sus alrededores me despido, esperando sus opiniones y comentarios sobre este recorrido. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y los espero en próximos viajes por lugares e historias del mundo. Un saludo, hasta pronto, chao.